Bienvenidos a nuestra clase Cambiados de Gloria en Gloria, el don de repetimiento. Y hoy esta clase es clase número 10 y lección número 9, nuestra última clase o enseñanza. Y el tema de esta clase es Cambiados de Gloria en Gloria, resumen y conclusión. Y básicamente vamos a tener una pequeña conclusión y un resumen de todo lo que hemos aprendido. Obviamente no vamos a tocar todos los puntos, pero algunas cosas que hemos tocado, versículos, conceptos que son importantes, aplicación y exhortación. Y quisiera orar y entregar este tiempo al Señor. Oremos juntos. Amado Padre, muchísimas gracias. Queremos decir muchas gracias por la oportunidad que hemos tenido, Señor, en estas clases, que son 10 en total, creo son 10, donde hemos investigado, hemos profundizado, Señor, este tema del don de arrepentimiento, siendo cambiados de gloria en gloria. Muchísimas gracias, Señor, por estas verdades, este libro que tú nos has dado, que el pastor Robert Tucker escribió. Gracias, Padre, porque esta palabra es muy importante y crucial en esta hora, en este tiempo que estamos viviendo, Señor. Ahora, Señor, bendice esta clase y que todos los que van a escuchar, Señor, que toda persona que va a escuchar esta clase pueda ser bendecido también y tocado y ministrado por ti, Señor, porque queremos ser cambiados a tu imagen y semejanza. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, bienvenido a nuestra clase una vez más y en nuestro estudio Cambiados de Gloria en Gloria, el don de repetimiento. Hemos visto que la palabra de Dios nos muestra que hay un proceso para ser cambiados a la imagen de Cristo. Y realmente todo lo que hemos estudiado ha sido con ese punto. Y son verdades que hemos recibido, hemos como profundizado el tema del don de arrepentimiento. Recuerda esto, hermanos, que no hay nada imposible para Dios en nuestra vida. No hay alguien que Dios no puede transformar o cambiar. Y quisiera dejar ese punto y enfatizar ese punto. Una vez hablé con una persona y esa persona me sorprendió porque me dijo que ellos estaban lejos de la misericordia de Dios, que una cierta persona de su familia tenía relación muy cerca con Dios, pero que ellos por su vida estaban muy lejos de la misericordia de Dios. Y eso no es cierto, es una mentira del diablo. No hay nada imposible para Dios y no hay alguien que no puede ser transformado por el Señor. Judas, capítulo 1, hay solo un capítulo, versículo 24 dice, y me gusta este versículo, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Bendito sea el Señor. Dios es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha en su presencia con gloria y gran alegría. Este es el poder de Dios, hermanos. Tenemos una meta que debemos alcanzar y hay un día especial que nos espera. ¿Sabes? ¿Sabía eso? Hay un día muy especial que nos espera y queremos que en ese día poder decir estas palabras. Entonces, este versículo es un versículo clave para nosotros y se encuentra en Salmos 17, versículo 15. Esta es una meta que queremos tener en este día cuando dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. No sé si habías pensado en eso en su día de su resurrección, el día que somos resucitados por el Señor. Yo sé que estamos vivos y no queremos pensar de la muerte, pero si el Señor tarda, vamos a morir.
pero hay un día marcado en la palabra de Dios cuando seremos resucitados. Y la meta de esta vida y todo lo que hemos recibido y lo que estamos aprendiendo es para que en aquel día, cuando somos resucitados, queremos sentir esa satisfacción que viene cuando despertamos, abrimos nuestros ojos y estamos conformados a su imagen y semejanza. Tenemos su gloria, tenemos su cobertura de su gloria sobre nosotros. Una vez, Pastor Bailey, el Dr. Brian Bailey, preguntó al Señor: Señor, con todo lo que usted ha tenido que sufrir y experimentar, con todas las dificultades, Señor, sabiendo todo lo que iba a suceder, ¿por qué creaste la tierra? ¿Por qué nos creó? Y el Señor lo llevó en el Espíritu y le mostró un gran grupo de varones que estaban delante del trono de Dios. Y el Señor dijo: por ellos valió la pena. En otras palabras, yo creo que el Señor estaba diciendo que Él sintió una satisfacción porque Él, sabiendo que Él era el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, Él, a través de su trabajo en la tierra de redención, iba a producir algo. Él iba a pagar un gran precio, pero Él iba a producir algo a través de su sacrificio. Y entonces el Señor va a sentir una satisfacción por lo que Él hizo en la vida de ellos. Y esas personas también van a sentir esa satisfacción. Estoy resucitado, tengo su imagen, Señor, tengo su semejanza. Gracias por todo lo que hiciste en mi vida en la tierra. El proceso de arrepentimiento nos lleva de gloria en gloria a la imagen de Cristo. De gloria en gloria son palabras claves y significa esto. Gloria en gloria significa progresar de un nivel de madurez espiritual a otro con el objetivo final de llegar a ser como Cristo. Entonces, vamos a hacer un breve resumen. Cuando digo breve, vamos a tocar cada clase que hemos recibido y solamente tocar algunos puntos como un resumen de lo que hemos recibido. Entonces, tenemos en esta clase que estamos concluyendo que aprendimos estas cosas. En todo lo que hemos recibido, hemos aprendido que el arrepentimiento es el proceso por el cual Dios cambia nuestra manera de pensar por la manera que Él piensa. Después, Él puede convertirnos y cambiar nuestros caminos. De ese modo somos cambiados de gloria en gloria a la imagen del Hijo de Dios. Número 2. Este proceso de arrepentimiento inicia cuando Dios se acerca a nosotros y se nos revela de una forma nueva. Y si respondemos a Dios, entonces la tristeza que es según Dios obra en nuestro corazón para guiarnos al arrepentimiento. No debemos buscar excusas, no debemos excusarnos por nuestro comportamiento. Más bien debemos confesar que estamos mal y que Dios está en lo correcto. Número 3. El espíritu de arrepentimiento nos permite aceptar las consecuencias de nuestro comportamiento para que Dios nos restaure y nos lleve a tiempos de refrigerio en su presencia. Número 4. Cuando Dios transforma nuestra manera de pensar por medio del arrepentimiento, se hace evidente una nueva cautela y una nueva solicitud en nuestra vida. El Espíritu Santo imparte una disposición para hacer restitución y ser libres y transparentes con todos en el cielo y en la tierra. Hace que aborrezcamos cosas que una vez amamos y amar cosas que una vez odiamos. El temor del Señor crece en nuestra vida, librándonos de otros temores. Un deseo fresco por Dios es renovado en nosotros y nace un celo por hacer la voluntad de Dios.
el cual nos impulsa a cumplir todo aquello para lo cual Él nos llamó. En nuestro ser hay vindicación contra el reino de las tinieblas, que nos inspira un deseo por rescatar a muchos de la esclavitud del reino de Satanás. Entonces, en estos días de preparación, el Señor quiere obrar en la vida de cada uno de nosotros, a fin de que en el avivamiento venidero seamos conformados a su imagen y preparados como vasos para los usos del Maestro. Multitudes están preparadas para ser cegadas en el reino de Dios. Por tanto, tenemos que entender los propósitos y caminos de Dios para que podamos guiar a esos bebés espirituales al conocimiento de su justicia y su carácter. Recuerdo un testimonio que Pastor Bailey dio, que una vez estando él en Brasil, el Señor le dio una visión y él vio una multitud de bebés. Él dijo millones y millones y millones de bebés. Y él dijo, Señor, ¿qué son estos? Y él dijo, esto es lo que viene en el gran avivamiento. Y ellos van a necesitar madres y padres para alimentarlos. Entonces Dios quiere enseñarnos, porque Dios quiere que seamos preparados para eso y poder enseñar a otros cómo entrar en los caminos que nos lleva a Sion por medio del arrepentimiento. Entonces vamos a hacer un resumen de clase, el primer clase que teníamos. Y el primer clase, nuestro tema era arrepentimiento es clave para prepararnos para el avivamiento y ser transformados. Y una de las cosas que mencioné era que el arrepentimiento es una doctrina y concepto clave en toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista, Jesús, Pedro y Pablo predicó arrepentimiento. La palabra arrepentirse significa pensar diferente o cambiar una dirección. Y la palabra arrepentimiento es el proceso por el cual Dios cambia nuestra forma de pensar acerca de Él, de nosotros mismos, de otros y de las circunstancias de la vida. Y había un versículo muy clave para nosotros en esa clase, Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esa es la clave, que somos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Hechos conforme a su imagen significa un proceso continuo por el cual somos transformados a la imagen y carácter de Cristo, y que tiene lugar cuando el arrepentimiento y la conversión llegan a nuestras vidas. Y hay dos aplicaciones y exhortaciones que mencioné. Número 1, cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el castigo de nuestro pecado se borra instantáneamente. Eso sucede en salvación. Nos arrepentimos, entregamos nuestra vida a Cristo por primera vez y nuestros pecados son borrados. Sin embargo, Dios también pretende que nuestra naturaleza pecaminosa muera, transformándonos a la imagen y carácter de Jesús mediante un proceso continuo. En 2 Corintios 3:18 es un versículo clave donde somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen del Señor. Y la segunda aplicación y exhortación es esta. Si rechazamos la obra de la gracia de Dios en nuestra vida a través del arrepentimiento, nos descalificaremos nosotros mismos de ser conformados a su imagen y nuestros propios caminos nos conducirán al desastre. Entonces, no queremos rechazar la convicción y la bondad de Dios de llevarnos al arrepentimiento. En la segunda lección, el tema era ¿qué es el arrepentimiento?
Y unos versículos claves eran Romanos capítulo 2, versículo 4, que dice, su benignidad te guía al arrepentimiento. Es la bondad de Dios que nos guía, que nos lleva al arrepentimiento para que podamos tener una relación mejor con el Señor. Hechos capítulo 3, 19 al 20 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, que significa avivamiento. Y Él envía a Jesucristo que os fue anunciado. Y aprendimos algunas palabras claves. Uno, el arrepentimiento. El arrepentimiento es el proceso por el cual Dios cambia nuestra forma de pensar acerca de Él, de nosotros mismos, de otros y de las circunstancias de la vida. También la palabra conversión o convertido significa darse la vuelta. Darse la vuelta. Entonces, arrepentirse es cambiar de pensar y eso cambia nuestra conducta. Somos convertidos y damos la vuelta y nuestra conducta es cambiada. También una palabra clave es la palabra pecado, que es del griego amartía, que significa errar el blanco. Errar el blanco. Y la palabra refrigerio del griego significa avivamiento. Entonces, Hechos 3, 19 al 20 nos da el modelo de Dios, cómo podemos entrar en un avivamiento, y es a través del arrepentimiento y la conversión para que sean borrados nuestros pecados. Y nuestros pecados son borrados cuando damos vuelta y empezamos a cambiar en otra dirección espiritual con el Señor, dejando el camino malo atrás. Y había dos conceptos claves, tres conceptos claves que quiero compartir con usted, que se compartió también en esa clase. Número 1, por iniciativa propia, nunca nos arrepentiríamos. Seríamos incapaces de hacerlo. Dios debe guiarnos al arrepentimiento. Número 2, nos arrepentimos y nuestra manera de pensar es cambiada. Ahora ya hemos sido convertidos y la forma en que actuamos cambia. Si queremos cambiar nuestra conducta, tenemos que cambiar primero nuestra manera de pensar acerca de esa conducta y nosotros no vamos a cambiar por nosotros mismos. Dios en su bondad tiene que llevarnos al arrepentimiento. Y número 3, cualquier cosa que nos haga perder el blanco de los propósitos de Dios se llama pecado. Entonces el arrepentimiento es una maravillosa don de Dios y nunca debemos tomar a la ligera cuando Dios viene a nuestra vida con convicción y espíritu de arrepentimiento. La obra que Cristo consumó para nosotros en el Calvario no es solamente remover el castigo por nuestro pecado por medio de la obra de arrepentimiento. Entonces, a través de eso, Él borra ese pecado de nuestra vida completamente. Él no solo vino a quitar el castigo, pero por medio del arrepentimiento, Él borra el pecado de nuestra vida completamente, de manera que podamos continuar para dar en el blanco y ser conformados a la imagen de Jesús. Gloria a Dios. En lección número 3, el tema era continuar con el proceso de la transformación. Y hay dos versículos claves que toquemos. Jeremías 48:11, que habla de Moab, que estaba quieto desde su juventud, y sobre su sedimento estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Dios quiere cambiarnos, transformarnos, pero cuando no está ese cambio, entonces el sedimento, como el pecado, en la naturaleza vieja, queda estancada en nosotros. Y entonces Moab no entró en cautiverio y tampoco no fue vaciado de vasija a vasija. El vino, cuando se hizo el vino, el sedimento bajó al fondo y luego pasaron eso a otro vaso y entonces el sedimento bajó
y luego pasaron ese otro vaso y continuamente se purificó, se limpió y no quedó su olor. En Lucas capítulo 5, versículo 37 a 39, el Señor habla de los vinos nuevos, de vino nuevo en odres viejos, que nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan, y ninguno que bebe del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Y aprendimos palabras claves en esta clase. Número 1, mansedumbre. La palabra mansedumbre significa la cualidad divina de aceptar las circunstancias que Dios permite en nuestra vida a fin de transformarnos. Y si queremos ser cambiados a la imagen de Cristo, tenemos que permitir al Señor pasarnos por una experiencia, por otra experiencia y vaciarnos. En mi vida personal, el Señor me llevó de los Estados Unidos a Honduras. Y después de Honduras a Guatemala. Y de Guatemala aquí a Costa Rica. Y cada vez que fuimos trasladados a otro lugar, Dios hizo algo en nuestras vidas. Queremos ser personas flexibles. Queremos ser odres espirituales que son flexibles, que puede recibir del Señor y podemos ser usada por el Señor. La palabra gloria en gloria significa progresar de un nivel de madurez espiritual a otro con el objetivo de final llegar a ser como Cristo. Y aprendimos algunos conceptos claves. Número 1, el don de arrepentimiento nos suaviza, nos quebranta y nos rinde y transforma nuestra mente. Es un acto soberano de la gracia de Dios. Si Dios no nos lo concede, no podemos cambiar. Y yo estaba dando estos mensajes a unas amistades en Guatemala y un día hablé con esta familia y cuando empecé a hablar con esta persona, esta hermana, la hermana estaba llorando. Y entonces yo le pregunté qué estaba pasando. Y me dijo, ese mensaje de arrepentimiento me está quebrantando. Siento quebrantado ante el Señor. Entonces el Señor está haciendo una obra de arrepentimiento en su vida. Gloria a Dios. Segundo, el concepto clave. Cuando Dios nos vacía de una vasija a otra, cuán incómodos nos sentimos en la forma y el color del nuevo vaso. Pero por medio de esa situación, Dios comienza a obrar sus cambios en nosotros. Y claro, para nosotros, literalmente, de mudarnos de un país a otro país, había muchas situaciones en eso, incómodos, pero Dios, aún en ese mover, ese trasladado hizo una obra en nuestras vidas. Y quiero compartir unas aplicaciones y exhortaciones de esta clase. Número 1. Dios quiere transformar nuestra vida familiar. Él quiere cambiar nuestra ética de trabajo. Él quiere cambiar nuestra moral y muchos aspectos de nuestra cultura que no encaja con su reino. O sea, somos del reino primero y luego tenemos que pasar nuestra cultura como un colador, por medio de un colador, y todo lo que se queda en el colador que capta el reino de Dios, eso que no pasa, que no tiene el visto bueno, eso lo botamos. Lo que pasa está bien, pero lo que el reino de Dios dice, no, lo botamos, ¿ok? Entonces, Él también quiere transformar nuestra música, nuestra vida en la iglesia, nuestros objetivos, nuestros motivos, nuestras actitudes. Dios quiere hacer todo eso en nuestra vida. Todo eso son aspectos de lo que Dios quiere tocar para cambiarnos a su imagen y semejanza. Número 2. Solamente podemos aceptar circunstancias desgraciadas si realmente creemos que Dios tiene el control y que puede obrar todo para nuestro bien. Y esto es un punto muy importante que tenemos que tener bien claro en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu,
que cuando nos encontramos en un problema difícil o en un tiempo donde el Señor está trabajando en nosotros y es incómodo, tenemos que recordar esto, que si Dios realmente tiene el control, entonces Él va a obrar todo para nuestro bien. Que seamos mansos en el Señor Jesucristo y aceptemos de corazón cualquier cosa diseñada para obrar a nuestro favor. Ok, lección número 4. Era sobre el tema la obra de la tristeza que es según Dios. Y aquí lo que hicimos era aprender de que había dos tipos de tristeza. Una tristeza que según el mundo, que realmente lamenta la pérdida o lamenta la circunstancia de que la circunstancia y el resultado de algo, pero realmente no hay un cambio de corazón. O sea, desean que las cosas sean diferentes y lloran porque no sucedió como alguien o ellos lo querían, que uno lo quería. Pero hay también una tristeza que es según Dios. Y esa tristeza que según Dios nos lleva al arrepentimiento genuino. Hay un versículo clave en Romanos capítulo 2, versículo 4. O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, la benignidad de Dios es no los que nos guía al arrepentimiento. Es por iniciativa de Dios, no por nuestra propia iniciativa. Y 2 Corintios capítulo 7, versículos 9 a 10. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, la tristeza que es según Dios significa esto, y esta es una palabra clave, una tristeza que es producida por el Espíritu Santo, por la cual uno experimenta tristeza y lamenta haber desagradado al Señor y sus caminos. Esta tristeza lleva al arrepentimiento. Y la tristeza de este mundo significa una tristeza producida por la carne, por la cual uno experimenta tristeza y lamenta la pérdida de cosas ligadas a esta vida terrenal. Este dolor lleva a la muerte espiritual. Y aprendimos varios conceptos claves. Uno era esto, un concepto clave, que la tristeza que es según Dios obra en nosotros después de que Dios nos muestra nuestros caminos rebeldes. La tristeza no es lo mismo que el arrepentimiento, pero la tristeza que es según Dios nos conduce al arrepentimiento. Entonces, la tristeza no es lo mismo al arrepentimiento. Recuerda, arrepentimiento es cambiar de pensar. Pensar diferente. Pero la tristeza que viene de Dios, la convicción, la obra de tristeza, eso nos lleva al arrepentimiento. Número 2. Cuando la tristeza que viene de Dios ha completado su obra. De todo corazón confesamos que nuestro camino era incorrecto. Reconocemos que Dios está totalmente en lo correcto y deseamos abandonar nuestro camino y volveremos a su camino, volvemos a su camino. Entonces, la obra de Dios se termina cuando podemos confesar mi camino era incorrecto. Reconocemos que Dios está totalmente en lo correcto y deseamos abandonar nuestro camino viejo y volvernos a los caminos de Dios. Recibimos algunas exhortaciones y aplicaciones en esta clase también. Número 1. Con frecuencia, cuando Dios comienza a obrar en nuestra vida para traer arrepentimiento, nuestra tendencia es pensar,
Dios está enojado conmigo. Dios está en mi contra. Él está en nuestra contra. No. Dios no se deleita tomando medidas severas para finalmente capturar nuestra atención. Él no va a retener ninguna cosa buena a aquellos que lo aman, pero algunas veces el proceso que nos conduce al cambio parece muy doloroso. Yo recuerdo una vez que el Señor, a través de una experiencia, me confrontó y fue muy doloroso, pero a través de eso yo fui cambiado. Eso como quebrantó algo en mi ser y el arrepentimiento de Dios empezó a obrar en mi vida. Número 2. Cuando sintamos la convicción del Espíritu Santo, debemos apreciarla porque Dios está extendiéndonos el don de arrepentimiento. Está ofreciéndonos la habilidad de cambiar para recibir nueva bendición. Gloria a Dios. Luego, lección número 5. El proceso de cambio en hombres piadosos. Y vimos varios versículos que eran claves. Proverbios 28:13 dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Vimos la vida de Job, un hombre temeroso de Dios, y vimos los cambios que Dios hizo en él. Vimos los cambios que Dios hizo en Abraham, en Jacob, en Isaías. Hebreos capítulo 2:23 dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Dios nos ha dado un camino que nos lleva a Sión. Y ese es el lugar de los primogénitos espirituales. Somos llamados a Sión. Y tenemos Sión como una meta. Y Sión es el lugar de los primogénitos espirituales. Ahora, 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en esta clase aprendimos algunas palabras claves. Número 1, la palabra perfecto. La palabra perfecto significa estar completo sin falta de nada en cada etapa de crecimiento. Nuestra etapa es siempre creciendo, ¿ok? Y en cada etapa, como un bebé que es perfecto, después un joven que es perfecto, luego un padre que es perfecto. Vamos creciendo en esas etapas. ¿Ok? Entonces, estar completo, perfecto, significa estar completo sin falta de nada en cada etapa del crecimiento espiritual. Estar viviendo en obediencia al completo conocimiento de la verdad que Dios nos ha dado. La palabra doble porción significa una herencia, ya sea natural o espiritual, otorgada al primogénito, que era el doble de lo que se otorgaba a los otros herederos. Y también aprendimos la palabra perfección, que significa para alcanzar la plena madurez. Y había varios conceptos. Uno, el significado de perfecto puede ejemplificarse con el crecimiento de un árbol de manzano. O sea, un árbol que tiene de manzana o de pera. Y entonces cuando el árbol es joven, lo vemos y está perfectamente sano. Y todo va creciendo correctamente. Y entonces podemos decir, es perfecto, el arbolito está perfecto. Con esto queremos decir que el árbol es perfecto para esa etapa de crecimiento. Y debe ser perfecto en cada etapa del crecimiento hasta que llegue a la madurez, el tiempo que debe dar fruto. Entonces, vamos creciendo. Eso no significa que hemos alcanzado la madurez, pero
en cada etapa donde Dios nos lleva y caminamos en la luz que Él nos ha dado y caminamos en obediencia a la luz, entonces en esa etapa somos hombres perfectos, mujeres perfectos. Job caminaba en la luz que Dios le había dado. Él era un hombre perfecto en su generación. Y tú y yo podemos ser también perfectos en nuestra generación, en la etapa, en el nivel que Dios nos ha dado. Y entonces siempre realmente el concepto de madurez es algo que está delante de nosotros. Y Dios es capaz de perfeccionarnos, como mencioné al principio en Judas 1:24. Él es capaz de presentarnos sin mancha delante de su trono con gloria y gran alegría. Gloria al Señor. Recibimos también varias aplicaciones y exhortaciones. Número 1. Somos llamados a ser la iglesia de los primogénitos. Aquellos que son primogénitos reciben la doble porción. Pero ciertamente debemos, como Job, calificar para recibir esa doble porción o bendición de los primogénitos. No escuchen lo que dicen en la televisión, que este es el año 2020. 20 el doble. Envía tu ofrenda para recibir una doble porción. No funciona así. No cae en esa trampa. ¿Ok, hermanos? No cae en esa trampa. La doble porción es algo que se paga con su vida. Es algo que se paga realmente, como vimos en la vida de Job. Es precioso, pero hay un costo también. Y eso no se puede comprar con plata. Entonces, si permitimos que el Señor obre este proceso de arrepentimiento en nuestra vida, podemos llegar a ser poseedores de la herencia de los primogénitos. Y número 2, el propósito de Satanás es convencernos de mantener las cosas ocultas. Cuando exponemos las tinieblas que están en nuestro corazón y llamamos a nuestra iniquidad de la manera que Dios la llama, estamos entonces en la capacidad de ser liberados de nuestra naturaleza torcida para ser transformados a su imagen y semejanza. Y luego, capítulo o lección número 6, preparar el camino del Señor. El versículo clave para esta clase era Lucas 3, 4 al 6, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas, y todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Había varias palabras claves en esta clase. La palabra camino significa un camino construido en nuestras vidas mediante la obra del arrepentimiento y la conversión que le da al Rey un fácil acceso a nuestro ser. Entonces, los valles tienen que ser rellenados en nuestra vida. Las colinas, las montañas bajadas. Lo que es áspero tiene que ser pulido. Lo que es torcido tiene que ser hecho derecho en nuestra vida. La palabra excusa. La palabra excusa significa buscar justificarse ante Dios por una falta. Buscar liberarse de una obligación o deber dado por Dios. Aprendimos la palabra culpar, que significa atribuir una falta a otra persona, liberando así la responsabilidad personal de sus propias acciones. O sea, echando la culpa a otra persona. Adán dijo, la mujer dijo, la serpiente. Y Adán hasta dijo, bueno, la mujer que tú me diste, Señor. Queremos aprender a asumir responsabilidad personal por nuestros pecados y humillarnos ante el Señor. Aprendimos varios conceptos claves. Algunos de ellos en esta clase era este punto. Muchas veces la gente solo trata con asuntos superficiales, pero Juan el Bautista dijo, el hacha está puesta a la raíz. Este es el propósito de Dios en cada uno de nosotros, ir directamente a la causa del problema
y desraigarlo de nuestra vida. No queremos siempre estar trabajando, quitando el fruto. Queremos poner el hacha a la raíz del problema en nuestra vida. Número 2, lamentablemente poner excusas es muy común en el hombre. Pero esto jamás proporciona libertad para que no es arrepentimiento verdadero. O sea, si ponemos pretextos y excusas, que es muy común, esto jamás nos va a traer libertad porque no es el arrepentimiento que es genuino o verdadero. Y varias aplicaciones y exhortaciones recibimos también en esta clase. Número 1, Dios quiere transformar nuestros caminos torcidos, ásperos y desnivelados en una excelente autopista que nos acerque a su presencia. Por lo tanto, debemos esperar que el Espíritu Santo traiga su maquinaria pesada a nuestra vida para derribar esos lugares altos y arrogantes y para llenar las áreas deficientes e inseguras en nuestra vida. Él enderezará nuestra torcida propensión hacia el engaño y suavizará las áreas de áspera reacción e irritación en nuestra vida. Yo creo que una de las cosas que donde necesito mucho trabajo es la irritación. Y eso significa que hay áreas ásperas en mi vida donde Dios tiene que suavizar. Y Él lo está haciendo. Él lo está haciendo. Gracias al Señor. Y segundo, el propósito de Dios es ir siempre a la mera raíz del problema en nuestra vida. Nunca debemos de ocultar la raíz. Queremos sacar esa raíz y en su lugar, dar lugar al Señor a sembrar algo bueno de Él. Muchísimas veces cortamos la punta del problema solo para darnos cuenta que vuelve a surgir otra vez debido a que la verdadera raíz no ha sido solucionada. Es decir, que el fruto se quita, pero se vuelve otra vez y el problema sigue y sigue. Es como un ciclo. Eso significa que no se ha tratado con la raíz. El fruto se quita, pero la raíz se sigue ahí y luego se empieza a reverdecer otra vez y producir fruto. Entonces, un fruto determinado brota de nuestra vida cuando hemos permitido que se dé en nosotros la obra completa de arrepentimiento y conversión. Esto nos llevó luego a la lección número 7, el programa de Dios para la restauración. Y esta clase sí me gustó mucho y la aplicación, Gálatas 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y aprendimos varias palabras claves. La palabra sembrar significa plantar las semillas de consecuencias futuras por nuestras acciones, palabras y actitudes. La palabra cosechar significa recibir como recompensa el fruto de nuestra labor o trabajo, ya sea en sentido bueno o malo. Aprendimos la palabra consecuencia, que la significancia de la palabra consecuencia es el efecto que se produce por alguna causa, acto o serie de acciones precedentes, ya sean negativas o positivas. Aprendimos también lo que significa juicio. Juicio es un decreto pronunciado por Dios como castigo por el pecado o la desobediencia que resulta en dolor, pérdida o calamidad. Significa castigar como un padre castiga a un niño por desobediencia. Y aprendimos otra palabra clave que es restricciones. Restricciones significa limitaciones dadas por Dios, reducción o confinamiento dentro de ciertos límites.
En esta clase aprendimos varios conceptos claves también. Número 1. Hay otro proceso muy importante que Dios desea que experimentemos. Y este es el proceso de cosechar lo que hemos sembrado. Dios usa las circunstancias de nuestra cosecha para hacer una obra mayor en nuestro ser y nos conduce a un arrepentimiento aún más profundo. Número 2. El principio de la siembra y la cosecha siempre está vigente, ya sea a favor o en nuestra contra, o en contra nuestra, dependiendo lo que hayamos sembrado. Si obedecemos al Señor y andamos en sus caminos, cosecharemos abundantes bendiciones y vida eterna. Pero si sembramos para la carne, cuidado, obrando de acuerdo a nuestra propia opinión, ciertamente segaremos corrupción. Es esencial que aprendamos a aceptar la cosecha de las semillas que hemos sembrado, aunque sean muy difíciles de enfrentar. Si una persona se arrepiente y acepta el castigo por su propio camino, está aceptando los elementos clave que Dios usará como parte de su restauración. Es decir, que cuando aceptamos el castigo, Dios usará las consecuencias como herramientas para hacer una obra profunda en nuestra vida. Y número 2, cuán importante es que cada uno de nosotros permita que Dios traiga a nuestra vida la cosecha de lo que hemos sembrado, a fin de que esto obre para nuestro bien. Que recibamos gracia abundante para aceptar las cosas que Dios juzgue necesarias para nuestra restauración. Y luego, lección número 8, la evidencia del verdadero arrepentimiento. Y hay un versículo muy clave que es 2 Corintios 7:11. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Pablo mencionó 7 evidencias de un arrepentimiento genuino. Entonces, las 7 evidencias son palabras claves. Cautela. Significa precaución en la forma en la que caminamos y nos comportamos considerando seriamente los caminos de Dios. La evidencia de arrepentimiento genuino es ahora somos más cautelosos en tomar decisiones y tener mucho cuidado que caminamos y nos comportamos considerando los caminos de Dios seriamente. Número 2, defensa. El deseo defensa significa el deseo de hacer lo que sea necesario para estar en paz dentro de nuestros corazones y estar en paz con los demás mediante la restitución de los errores del pasado. La tercera evidencia de arrepentimiento es indignación. Indignación significa ira mezclada con desprecio, disgusto o aborrecimiento por lo que Dios odia, un desagrado santo en uno mismo por el pecado. Entonces, una evidencia es indignación. Es más que solo que uno dice, ay, no creo que lo hice, no puedo creerlo, sino es una ira santa de Dios, una ira contra del Señor y mezclada con un desprecio, un disgusto, un aborrecimiento por lo que Dios odia. Antes se amaba ese pecado, ahora hay un odio, o sea, un rechazo. Luego la otra evidencia, dice el apóstol Pablo, es el temor al Señor. El temor al Señor es una reverencia o respeto santo por Dios y sus leyes. Un temor a hacer esas cosas que Él odia y una inclinación a dirigirse a la obediencia perfecta, una unción divina. Escuché el testimonio de un pastor que hablaba de su relación con el Padre, con el Señor Jesús, y él había tenido encuentros con los dos, especialmente con Jesús, y él escuchaba la voz del Padre de vez en cuando,
Y él dijo, ¿por qué yo quiero pecar y arruinar mi relación que yo tengo con el Padre y con el Señor Jesús? Entonces, él no quería, él tenía un temor santo, él no quería arruinar esa relación, él no quería tener una división, porque él deleitó tanto en su relación con el Señor Jesús y con el Padre, que él no quería que nada estorbara eso. Eso es tener el temor al Señor. Después, otra evidencia es ardiente afecto, que significa un amor o afecto insaciable que causa un anhelo y hambre por Dios y sus caminos. Queremos tener ardiente afecto, una hambre y sed por el Señor y sus caminos. Luego, celo. Otra palabra clave, otra evidencia, significa estar ardiente, un deseo vehemente por servir a Dios con todas nuestras fuerzas, un afán de espíritu para cumplir el propósito de Dios por encima de cualquier otra cosa. Y al final, vindicación. Vindicación significa un inmenso y ardiente deseo de liberar a otros de las ataduras del reino de las tinieblas en las que alguna vez estuvimos cautivos. Luego aprendimos unos conceptos claves. Número 1, cuando el arrepentimiento total llega a un área de nuestra vida, una evidencia es que nuestro caminar y la manera de conducirnos se vuelve más cautelosa. Número 2, un corazón de arrepentimiento y restitución. La palabra restitución significa el acto de reparar cualquier pérdida, daño o lesión causada. Entonces, un corazón de arrepentimiento y restitución no se negará a pagar el precio para ser libre y transparente. Hay un deseo por estar en paz con nuestro propio corazón y por hacer todo lo que sea necesario con tal de ser restituidos. Y al final, unas aplicaciones y exhortaciones de esta clase. Número 1, Dios inicia el arrepentimiento, que es un maravilloso don de Dios. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo se mueve sobre nosotros, trayendo convicción y el espíritu de arrepentimiento, nunca debemos tomarlo a la ligera. Y número 2, cuando el proceso de arrepentimiento se completa en nosotros, hay un deseo por permitir que el Espíritu Santo nos guíe a hacer restitución donde sea necesario. Y esta restitución trae perfecta paz de corazón y de mente, de modo que podamos mirar a los ojos a todos, tanto a los hombres como a Dios. Y recuerdo a mi padre diciendo una vez que un hermano le pidió un préstamo de dinero, entonces mi papá le prestó una plata, que era no mucho, pero no era pequeño tampoco. Y lo prestó con el entendimiento que el hermano lo iba a devolver un día en tiempo. Pero ese hermano nunca le devolvió la plata. Y un día mi padre estaba caminando en el pueblo y él vio a ese hermano en el camino y el hermano vino acercando. Y cuando el hermano vio a mi padre, él no pudo verlo en su rostro, se apartó su rostro porque tenía pena, tenía vergüenza, porque él sabía que algo estaba en él estorbando la relación. No hubo restitución. Entonces, hemos llegado a la final. Hemos llegado a la meta de esta clase, cambiados de gloria en gloria, el don de arrepentimiento. Y quiero orar para que todo lo que hemos recibido en estas semanas, y creo que son un total de 10 semanas, si no me equivoco, 10 semanas, 9 clases, puede ser que son 11, porque yo creo que 1 o 2 clases lo tuve que ponerlo en 2, dividirlo en 2 porque era mucho el material. Pero de todos modos, aquí estamos y espero que esta clase ha sido de mucha bendición para su vida y para los que van a recibir esto también, que Dios le bendiga. Y oremos para que la obra de Dios siga en nuestra vida, de cambiarnos a su imagen y semejanza a través del don de arrepentimiento
y que tengamos un corazón, que el Señor nos dé un corazón suave, blando ante Él, porque Él nos prometió en el nuevo pacto de darnos un corazón de carne. Quitaré de vosotros el corazón de piedra, esparciaré agua sobre sus corazones, os limpiaré. Entonces, pedimos eso del Señor, que Él continúe en nosotros esa obra de arrepentimiento. Padre, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias por esta clase. Señor, las clases que nos has dado, Señor, este tema de cambiar de gloria en gloria el don de arrepentimiento. Muchas gracias por la gracia que nos has dado cada semana para estar una hora escuchando, Señor, estudiando su palabra y entre semana estudiando, Señor. Ahora pedimos que todo lo que tú nos has dado, Señor, que esa pueda producir el 100% en nuestras vidas y que continúe, Señor, en nosotros el proceso de arrepentimiento y conversión. Y gracias por su bondad. Gracias por su Espíritu Santo. Gracias, Padre, por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y gracias, Padre, por su gran bondad, su gran amor, que enviaste a su Hijo Jesús para que a través de Él podemos ser transformados y cambiados a su imagen y semejanza. Y que en ese día, en el futuro, en la resurrección, cuando somos resucitados, Señor, vamos a sentir satisfecho. Vamos a tener esa satisfacción, Señor, nuestros corazones llenos de gozo y alegría, porque vamos a tener su semejanza, Señor. Vamos a tener su gloria en nuestra vida. Gracias, Padre. Vamos a tener la imagen de Cristo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, que Dios la bendiga y que Dios siga trabajando en sus vidas. Amén.